Bueno, yo soy artista, generalmente me defino como artista promiscuista, un poco en broma, medio en serio. Pero cuando me preguntan, porque cuando te preguntan si eres artista, muchas veces se tiende a preguntarte qué tipo de artista eres. Si tú dices que haces escultura, te preguntan si es que haces mármol, bronce, cerámica, etcétera. Entonces, me gustan muchos medios distintos. Y por eso a veces contesto que promiscuista, porque no me interesa mucho, no tengo mucha fidelidad con ningún medio en particular. Y tal vez por eso mismo acabé por hacer mucho arte digital. También me gusta pintar, me gustan otros medios, pero acabé enfocándome mucho en arte digital porque es un medio que es muy promiscuo. En el fondo tú puedes ocupar un computador para hacer escultura, tú puedes ocupar un computador para hacer dibujo, tú puedes ocupar un iPad para hacer cómics. En el fondo es un medio que simula muchos otros medios. Y por lo mismo es una herramienta un poco ideal para una persona medio curiosa como yo. La primera llegada fue que mi mamá trabajaba de secretaria, entonces compraron un computador para la casa, para hacer trabajo de secretariado, y al mismo tiempo a mí me gustaban mucho los videojuegos. Entonces me llegó una revista ponte tú, de videojuegos y tenía un mono de Street Fighter. Y me llamaba la atención y era una época que no llegaban muchas revistas, entonces yo revisaba la revista todos los días y miraba los monos y los gráficos y qué sé yo. Y este era un computador que no tenía ratón. Entonces tenía un programa de dibujo que yo compré y en el programa de dibujo tú podías replicar ese personaje de Street Fighter en ese caso. Me acuerdo muy bien. Creo que me pasé todo un verano tratando de hacer un Ryu. Y con las limitaciones que tenía ese computador, entonces era un poquito como hacer un tejido. Eso recuerdo que fue mi primer arte digital de niño, digamos. Eh, Preocupada decían, ¿y por qué no pinta en una cosa de verdad? ¿Por qué lo hace en el computador? Pues, le queda tan bonito, ¿por qué no lo hace en papel? Yo también hacía papel, pero había una cosa con, en el fondo, tener ganas de hacer un juego, ponte tú, que era algo que te interesaba y no querer hacerlo en papel, sino que hacerlo en el mismo medio en el cual el juego existía. Y de ahí en adelante nunca perdí, siempre me han entretenido los computadores. Creo que son buenas herramientas para fantasear. Finalmente, o sea, bueno, soy curioso y tenía un poco de déficit atencional, me imagino. No, no me imagino, lo sé. Pero pasé por hartas carreras, no por hartas, pero me costó encontrar una vocación, digamos. Eh, y finalmente cuando estudié arte, pensaba que ser artista era una época, eso era como el principios del 2000, principios de siglo. Ser artista tenía más que ver con manejar algún medio en particular y yo quería ser pintor, por ejemplo. Em, y cuando salí de la universidad, yo estudié arte en la Universidad Católica. Cuando salí de la universidad empecé a coquetear con darme cuenta que en realidad no podía ocupar herramientas digitales y que no necesariamente tenían que ser una manera de generar una imagen que luego iba a ser pintada, sino que eran imágenes que en sí mismas eran susceptibles de ser arte o ser considerado algo artístico. Para mí antes eran herramientas nomás. Y quizás eso tiene que ver con lo que te decía el Street Fighter, ¿no? Como de los papás preocupados de por qué no hace esta cosa en el medio que es arte. Eh, que vean lo que son los traumas, me demoré harto tiempo en sacármelo encima. Y yo creo que me lo saqué encima el 2000, muchos años después, como el 2014. Me saqué una beca y fui a estudiar a una universidad que se llama Rhode Island School of Design, de medios digitales, y ahí empecé a entender de que, ¿sabéis que puedo hacer animaciones en 3D y cosas así, y pueden funcionar como arte, como una pintura es arte? Eh, Y ahí me gané el premio del Mavi, que fue como la primera vez como que ahí me lo empezaron a reconocer, digamos. Em, También me ayudó mucho igual otros como artistas de Chile que estaban empezando a abrir un poquito ese camino. Me acuerdo mucho en ese sentido de Nicolás Rupsich,
que tenía unos trabajos con After Effects, que en el fondo también es un software que en ese entonces pensarlo como una herramienta para arte no era normal, y él empezó a ocuparlo como algo que era para una sensibilidad artística. Y, y de ahí empecé a trabajar con animación y empecé a entender de que trabajar con animación en 3D, en este contexto artístico, también era una herramienta para aproximarme a temas que me resultaban un poco difíciles. Básicamente me pasó, por ejemplo, con una serie de trabajos que se llaman el Fantasmas de Concordia. Eran unos trabajos que eran sobre noticias, como releer noticias y reconstruir noticias a partir de clips noticiosos cortos, reconstruirlos en 3D, con herramientas de postproducción y qué sé yo. Y me pasó que esas noticias, por ejemplo, lo de las inundaciones de Concordia, que eran unas inundaciones en Concordia, en Argentina, en diciembre del 2010, 2015, si no me equivoco, era un evento muy lejano. Yo en ese entonces estaba viviendo en Nueva York y que los medios digitales, hacer un trabajo digital, era la mejor manera de poder ver esa noticia. Eh, Porque si no, era una noticia que salía por un minuto en alguna cosa en Reuters, creo que la vi. Y yo pensaba, pucha, esta es una cosa que está pasando, que hay un montón de gente que lo está pasando mal, y que es una inundación que, como tantas otras inundaciones, en un mes nadie se va a acordar. Y nadie se va a acordar si la señora que salió en la noticia le llegó agua al final o no, si es que le llegó la comida. ¿Qué pasó con esa gente que salió ahí? Estaba un poco conmovido con eso, con las noticias y reconstruir la noticia, que era una forma de, en el fondo, poder darme el tiempo, inventarme el tiempo de ver esa noticia de verdad. Y hasta el día de hoy me acuerdo, claro, me pregunto qué será de la señora que decía que no hay pan y no hay comida. Eh, y esa idea de entender de que las herramientas para crear imágenes son también herramientas que te sirven para ver imágenes, fue como un motor para entender, para inventarme hábitos de trabajo. Yo creo que el video es una constelación de cosas. Yo creo que igual la condición natural de existir ahora es tener déficit atencional. Eh, y esa muestra lo que tenían, o sea, esa muestra te adelantaba hace un rato que era que venía, en el fondo hay un precedente que está los fantasmas de Concordia. Y que de ahí se me abrió una pregunta de cómo represento esto a lo cual yo no tengo acceso. Y qué es lo que, y cómo puedo expandir esto. Y como soy bastante distraído, solamente funciono por hábitos chicos, te voy a confesar eso. Me sale mucho más fácil hacer una obra si es que me invento un hábito que significa todos los días por media hora hago esto, que si me encierro una semana a trabajar. Entonces el hábito que me inventé fue como que me interesa este problema de la noticia, entonces voy a todos los días revisar en la mañana un cierto tipo de noticia. Y me puse a buscar en las noticias cualquier noticia que tuviese que ver con inundaciones prácticamente todos los días por un par de años. Hasta que, como cualquier hábito, ya no te das cuenta que lo hacís. Darse los dientes, digo. Igual a veces me doy cuenta. La... Bueno, pero fue aprendiendo cosas con ese hábito. Por ejemplo, empezaron a surgir preguntas. El hecho de que todos los días, prácticamente todos los días, podía encontrar un diluvio en un lugar distinto o una inundación en un lugar distinto. Como que me hacía pensar, en ese entonces yo estaba viviendo en otro lado, me hacía recordar de que las inundaciones las percibimos como fenómenos locales, muy rara vez globales. Eh, Muy rara vez te llegan noticias acá de inundaciones en Chile, por ejemplo. Pero siempre te llegan noticias de inundaciones, qué sé yo, en Miami, en París, cosas así. Pero todos los días hay un diluvio. Todos los días hay una pequeña inundación, alguien pierde su casa. Y tenía la esperanza, como que de repente me puse la idea, si es que junto inundaciones por 3 años, lo que configuras es la idea de que hay un diluvio universal, pero que este diluvio universal, en vez de ser un diluvio que ocurre, no es universal en el sentido que ocurra en todo el mundo al mismo tiempo, sino que recorre el mundo. Entonces, ¿cómo haces un diluvio
¿cómo haces para representar eso que antes era imposible? Antes noticiosamente no lo podías ver. Como que hoy día tú puedes buscar noticias todos los días noticias de inundaciones y las vas a encontrar. Eh, Años atrás no había. Y eso lo que genera es como una realidad climática distinta también. Eh, Como esta idea de que, oh, ahora que puedo ver noticias de todos lados, resulta que el diluvio recorre el mundo. Y, y empecé a trabajarlo, esa era la parte como metódica, digamos, que era la parecida de Fantasmas de Concordia, que era como que ingerir estas noticias, guardarlas, compilarlas, archivarlas, ver dónde sucedía, tratar de entender qué línea seguía, cuáles comportamientos eran distintos, en qué lugares, cómo se tratan las noticias diferentes. Parecían cosas anecdóticas y imágenes que se empiezan a repetir. Siempre hay qué sé yo, siempre hay escenas que son como casi como arquetípicas. Perritos, animales en el agua, es clásica. Eh, Hay lugares en donde la gente nada más en las inundaciones. Me imagino que porque son lugares más cálidos. En Estados Unidos la gente anda en bote porque tiene bote en la casa. Eh, Hay lugares que te sorprende que hayan inundaciones. Tengo algunas tomas que son en Palestina, en Arabia Saudita, y ahí te empecé a dar cuenta que las cosas son un poco distintas. Entonces, ¿con qué es lo que se van a encontrar? Un poco con bueno, de partida con el resultado de uno de los cortes de esto. Cada corte tenía una narración. Por ejemplo, el corte de la exposición es uno que se llama Calles como ríos, porque ese era un tópico que se repetía siempre. En noticias en todo el mundo decía, las calles parecen ríos. Eh, y traté también de llevarlo un poquito, no solamente como, digamos, procesar la noticia, sino tratar de entender si esto tenía algún significado más allá. Eh, que a mí me llamaba la atención de que el tema de las inundaciones tenía algunos reflejos en el fondo que habían asuntos climáticos que se reflejaban en asuntos sociales y culturales. Eh, entonces, por ejemplo, el tema con el diluvio también me puse entre medio a leer la Biblia, el Evangelio según San Pablo, según Andrés, según muchas cosas, ¿no? Eh, pero me puse a leer muchos como textos porque, porque también el tema del diluvio universal es un tema que aparece en muchas religiones. Está no sé, pues incluso como en mitología griega aparece. Se me olvidó un nombre de la persona que le pasa. Deucalión, el mito de Deucalión. Está en cultura hindú, etcétera. Pero siempre tiene que ver con el olvido. Eh, Era algo que me llamaba mucho, mucho la atención, de que en el fondo es el momento cuando las cosas se inundan, que temes porque la casa ya no esté, que te preguntas por qué las cosas no están. Todas las escenas, ese era otro tópico recurrente, como gente entrando a la casa tratando de que las cosas no se vayan. Y me llamaba la atención que, sobre todo en los relatos judeocristianos, la figura, el tema de la salvación, como que y que todavía uno lo ocupa. Guardar un archivo o salvar un archivo, en inglés tú dices save a file. Y abrir o guardar es recordar. Entonces me llamaba un poquito la atención ese problema del recuerdo y la inundación. Y, y en ese sentido traté, o sea, el video como que mezcla un poco todas estas, como que aluda a estas cosas, ¿no? Parte con una nota de una conferencia de software en que el desarrollador de software decía que nunca jamás quería perder un archivo porque estaría devastado si pierde una foto, y al mismo tiempo yo reconozco que es importante saber olvidar también. Entonces fue un trabajo que en el fondo trato de, o sea, parto de esta base que tiene que ver con el diluvio, con las inundaciones, para pensar en la obra qué es lo que significa un diluvio, de dónde viene, qué relación tiene con el olvido, y cómo también hay diluvios que son de información, de estímulo, etc. Y entonces al final tenía esa idea del diluvio, tenía esa reflexión sobre el olvido, y la última pata es que se me mezcló con, no sé si una cosa medio presciente, pero como un cambio de mundo, un poco. Puse unos personajes en la exposición, tres personajes.
Unos eran unas especies de niños medios macabros, que son como niños ángeles, están modelados un poco parecido a una especie de versión cetácea de un querubín, y que solamente están felices todo el tiempo y que son en el fondo niños que están cómodos en el agua, que pueden respirar debajo del agua. Y el agua sería como esta analogía de la saturación total. Eh, y eran como nativos digitales, los kidfluencers. Y que los tomé de un video de papás que, yo no sé cómo eso no es explotación infantil, papás que tienen un canal de YouTube con los niños, porque por lo menos hasta hace 3 años eran bien chicos, y que contaban cómo se había inundado la casa, pero que lo habían pasado tan bien, y lo encontraba medio terrible. Entonces esos niños configuraban esos personajes que eran nativos digitales, y los contrapuse con algo que siempre, o sea, llevaba un tiempo, me rondaba la cabeza, pero que era hacer como una copia de mí mismo cuando tenía 10 años o 11 años, en una vez que yo viajé a Miami en ese entonces. Pero además era el 92 o 93, y era como todo este periodo de transición democrática, y que empezaban a llegar muchos influjos, y la sensación de que tenía, de repente había McDonald's, de repente había Kentucky Fried Chicken, de que hay muchas marcas de zapatilla, pero al mismo tiempo había cólera, eh, como una sensación de sobreestímulo. Entonces me inventé este personaje un poco basado en una foto de mí cuando chico, como un niño que nunca tuvo YouTube, o sea, que nunca fue youtuber, pero que le habría gustado, y como una manera de poder hablar con un periodo personal y en cierto modo colectivo de exceso de información. Y en el fondo, en ese sentido, la exposición y lo que espero que vean del trabajo es una conversación. Es una conversación entre una obra que es sobre el clima, digamos, ambiental, otra que es sobre el clima político de los 90, y otra que es sobre estar ok con estar inundado. Eh, y me gusta concebir las muestras en ese sentido, como que tú haces una conversación entre distintas piezas. Y eso es. Lo que pasa es que uno encuentra patrones, los patrones son lo menos, eh, pero es la recurrencia la que las hace importantes. Yo no te diría que vi una cosa así como tan. Me llamaba la atención cosas impresionantes, unas inundaciones, si no me equivoco, en Chañaral, el 2014 o 15, que fueron, o sea, yo nunca había visto una cosa así. Eh, no vi nada muy, a veces aparecían cosas extrañas. La manera en que me llamaba mucho la atención, la manera en que trataban las inundaciones en Argentina. Me imagino de nuevo que es porque es verano, pero la gente parecía pasarlo bien. Como que mucha toma de gente jugando en el alcantarillado, y en el matinal la gente comentaba que cómo lo hacen, que se podrían caer por la alcantarilla. Eh, Idiosincrático, pero no creo haber visto. Es que es como un guión. Sí, aunque bueno, no, o sea, trato de que la obra sea más. Espero haber percibido bien, pero pasa como lo que pasa con las noticias de crímenes, ¿no? Que al final es una especie de género noticioso. Entonces yo espero haber percibido que hay algunos elementos que son elementos del género diluvial. De hecho, una de las cosas que, por ejemplo, algo que sí me llama mucho la atención es que definitivamente Chile es el país que ocupa más música incidental en las noticias. Y que es una cosa que yo no sé, yo lo encuentro bien macabro, porque ya no puedo ver más noticias con noticias de crimen con la música de Terminator 2, no le hace bien, no hace bien eso. Y me gustaría reparar, a veces cuando haces trabajos, yo creo que hacer obras es como dibujar en el tiempo con obras. No sabes muy bien cuál va a ser el resultado, pero algunas de los trazos, de las líneas, persisten. Entonces el mini-me, por ejemplo, el niño transicional, es uno que me interesa harto. De hecho, lo estoy resurciendo. Ahí bueno, ahora vamos a hacer este ejercicio que esto sea en 360, entonces al otro lado mío está el mini-me resurcido. De hecho, se está moviendo igual que yo.
Pero Te pregunto si tenía que ver con esto de es un los personaje que me sentimientos. gusta porque uno aprende cosas cuando hace las muestras. Yo cuando vi el personaje, no sé, algo me llamaba la atención y después me di cuenta que lo que me llamaba la atención era que era un poco tonto, pero tonto en el sentido de descriteriado, como tonto pero no mentiroso. Y después me di cuenta que se parecía a una pintura de Watteau que se llama El Pierrot. Y después revisé la pintura de nuevo, que es una pintura que siempre me ha gustado, muy bonita. Y revisé la pintura y me di cuenta que era un personaje de un género de teatro que se llama la comedia del arte, que es una especie de payaso que es el equivalente al Chavo del Ocho. Y yo nunca he sido, bueno, eso es lo que a veces las obras te llevan. Y de ahí empecé a investigar, a leer más cosas de teatro y a entender de que habían ciertas... La comedia del arte es un género de teatro que no tiene guión. Y a veces siento que este es un mundo que no tiene guión, que como que la gran incertidumbre es que no, es una especie de caos, ¿no? Y a veces hay formas antiguas por las cuales me interesa este personaje, que como que te dan claves de otros momentos en que no han sido tan distintos. Em, Simulaciones de agua también puse en la muestra, como escultura. Esas son unas esculturas que hice en bronce, unos vaciados que hice en bronce, a partir de modelos 3D que están por ahí también, actualmente. Y, y los niños, pues, que van a ir apareciendo, los niños estaban puestos en una, cuando estaban en la exposición estaban puestos en una, con unos parlantes Bluetooth y unos carritos de estos que uno ocupa para ir a la feria, porque me llamaba también la atención el tema de que en ese entonces, prepandemia, digamos, estaba esta figura del youtuber diciendo suscríbete a mi canal, haz clic en la no sé cuánto, y que eso tenía algo de mendicancia. Entonces me interesaba que estos niños en el espacio físico del museo donde estaban tuvieran el parlante Bluetooth y en el fondo estuvieran constantemente tratando de llamar tu atención, que en las economías de atención eso es bien más escaso, y que fueran como que en el fondo en la muestra, las partes de la muestra estuvieran compitiendo por tu atención. Era muy desagradable. La, y de la obra, nada, pues una obra que le tengo mucho cariño. Eh, Encuentro que las obras son buenas, uno hace obras un poco para descubrirse y descubrir, para transformarte en lo que querés ser. Y espero que, nada, pues los dejo invitados a dar vueltas por este 360, que es un 360 falso. Van a ver que estoy, de hecho, estoy igual que el niño en la muestra, estoy sumergido en el agua. Eh, y ahí están, es lo más parecido a ver la constelación de ideas que hay.